Bueno, estamos hoy eh, recibiendo a Griselda Flesler, una profesora, diseñadora gráfica que está trabajando en tema puntualmente de políticas de género. Ahora vamos a presentarla formalmente, pero principalmente nosotros nos interesa en el marco de la cátedra, ¿no? Traer estas problemáticas, estas discusiones que atraviesan, digamos, todas las instancias de la vida social, cultural, política y económica, y que por supuesto atraviesan también nuestra profesión, el diseño industrial. Tenemos justamente un marco nosotros en un trabajo práctico que por ahí probablemente, ¿no?, nos ha dado lugar a que surjan algunas inquietudes o algunas eh, temáticas en relación a estas cosas que tenemos instaladas culturalmente, ¿no?, de los roles de género y también de las perspectivas que están en boga y que están presentes, ¿no?, y que nos están cuestionando, interpelando de manera continua. Entonces hoy le agradecemos especialmente a Griselda el tiempo, la disponibilidad para estar a través de, por suerte, estos medios que hoy nos posibilitan quizás una inmediatez, pero que no por eso quita, ¿no?, todo el compromiso que hay atrás de una presentación, de una disertación, de una exposición y de una disponibilidad también para atender a lo que nosotros podamos llegar a preguntar y a consultar y a intercambiar también como ideas, como opiniones. Griselda Flesler es diseñadora gráfica, como ya les había comentado, y magíster en diseño comunicacional FADU UBA. Doctoranda en Ciencias Sociales de la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires, y su proyecto indaga en el espacio universitario generizado. Es coordinadora de la unidad de género de la FADU-UBA desde 2017 y representante de la UBA en la red de género universitaria ante el Consejo Interuniversitario Nacional. Es profesora titular de la materia Diseño y Estudios de Género desde el año 2017 y profesora adjunta regular de Tipografía de la Cátedra Venancio Contreras. Es profesora invitada de diversas universidades de Argentina y de la Hochschule für Gestaltung und Kunst en Basilea, Suiza, de la University of Applied Science Bern, en Berna, Suiza, y la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el ámbito de la enseñanza del posgrado, desde 2014, dicta cursos de actualización profesional, diseño, teoría feminista y estudios de género, una perspectiva teórica y crítica del diseño contemporáneo, y es investigadora del Instituto de Arte Americano de la FADU-UBA, donde codirige en la actualidad proyectos sobre la temática que ella trabaja, también investigadora formada de proyectos UBACIT, y sus trabajos han sido publicados como capítulos de libros, artículos, ponencias en congresos científicos internacionales y nacionales, es decir, que ustedes pueden encontrar material, ¿no?, en publicaciones también digitales. Es evaluadora del Sello Nacional del Buen Diseño desde el 2018 y es miembro permanente del Research Committee International del premio Iphigenia Gender Design Awards de la International Gender Design Network desde 2019 y coordinadora de la Red Latinoamericana de Género y Diseño. Con esto nos estamos enterando también de muchas instituciones, redes, ¿no?, y espacios donde se investiga y se trabaja la temática de género puntualmente vinculada también a las disciplinas del diseño. En su actividad profesional asesora a diferentes instituciones nacionales y extranjeras en la implementación de políticas de género y también en distintas instituciones educativas.
Entonces, agradecemos de antemano ya especialmente a Griselda, también a Belén Franco, que hizo el contacto con Griselda, nuestra compañera diseñadora industrial, y eh, bueno, nos podés compartir pantalla y escuchamos tu presentación. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todo el equipo. Antes de compartir pantalla, sí, puedo, esto de la virtualidad a veces, bueno, nos aleja un poco, así que quería agradecerles bueno, eso, la invitación y también que, bueno, que estén todos ustedes ahí para escucharme. La verdad es que, bueno, esta idea de la disertación muchas veces es un tanto difícil, sobre todo si es por Zoom, porque genera como una distancia. Me gustaría que lo pensáramos más como una clase, que por supuesto si alguien quiere interrumpirme, no hay problema, si quiere después, si puede esperar, después hacemos el intercambio al final, pero bueno, siéntanse con comodidad como para generar las consultas o el intercambio que haga falta. De todas maneras, por supuesto, tenemos establecido un tiempo al finalizar para hacer interformalmente, pero bueno, si alguien no se puede aguantar, no tengo problema que me avisan y freno y escucho, solo simplemente avísenme porque por ahí no los veo porque voy a estar compartiendo pantalla. Bueno, y me deben los alfajores cordobeses, porque esto de hacer por Zoom y no invitarme presencialmente, bueno, digamos que es una deuda pendiente, vamos a ponerlo en términos institucionales. Así. Bueno, a ver, vamos a compartir. Las desventajas de lo virtual. Sí, sí, por eso, pero no me voy a olvidar, que consten actas. Bueno, bueno, yo estuve viendo, ustedes tienen que inician, como decía la profesora, inician un nuevo trabajo, y estuve leyendo un poco la consigna y la idea era, bueno, poder pensar algunas cuestiones que aparecían ahí y que son cuestiones que quizás yo trabajo hace bastante tiempo y entonces por ahí podía enriquecer la actividad en ese sentido. Por eso esto de pensar, ¿no? Por eso el título, ¿no? Esto de pensar los cuerpos y los objetos generizados en la domesticidad. Ahora, vamos a ver un poquito en la charla de hoy que no se pueden pensar los cuerpos, pero tampoco se pueden pensar los objetos por fuera del sistema sexogenérico. Y eso es un poco lo que a veces es interesante que reflexionemos, porque parece que ahora, ¿no? Como se dice ahora, ahora que esto que está de moda, la cuestión del género, que bueno, que no sé qué, entonces todo es género. Bueno, digamos que en todo caso, siempre los cuerpos y los objetos estuvieron y estarán generizados, solo que quizás ahora lo que hacemos es hablar de ello, ¿sí? Visibilizar ese hecho. Y un poco eso es de lo que intentaré hablar hoy. Y pensándolo en el marco de la domesticidad, que es un gran tema que por supuesto tuvo un auge o digamos, un volver a mirarse a partir de la pandemia por COVID-19 en los últimos años, y ha vuelto a ser un tema de reflexión, pero vale decir que la cuestión de la domesticidad es un tema que ha sido estudiado históricamente por los estudios de género y por los feminismos a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de domesticidad, también hablamos de, por supuesto, este binomio que siempre implica hablar de domesticidad, que es pensar el espacio de lo doméstico, el espacio de lo privado. Hay que pensar si son sinónimos o no, eso es una pregunta. Y
en contrapunto o en oposición o en tensión con el espacio público, ¿no? Bien. Voy a sacar las pulseras. Sí, pues estoy haciendo. Esta pregunta que ustedes ven acá es una pregunta que cuando yo les cuento, ya se cumplen 20 años que yo presenté el tema de mi tesis de especialización, que era sobre género y diseño en la FADUBA, y esta pregunta de ¿y qué tiene que ver el género con el diseño? Era una pregunta que yo vengo escuchando hace mucho tiempo, y a mí me gusta contar esto, porque, digamos, esa pregunta que en un momento, además, hace 20 años, imagínense, me la hacían de una manera un tanto increpante, porque era como, realmente, ¿no? Una cuestión de asumir que en realidad esto no tiene nada que ver. ¿Por qué estás hablando de esto? ¿Por qué estás mezclando peras con manzanas? ¿No? Hoy esa pregunta quizás no se hace, porque quizás hacerla es políticamente incorrecto hoy. Pero sin embargo no quiere decir que no nos preguntemos permanentemente, y yo lo hago permanentemente, bueno, ¿qué tiene que ver el género con el diseño? Porque esa pregunta que a mí me hicieron en su momento fue un disparador, que yo siempre digo, bueno, quizás lo que yo hice durante estos últimos 20 años fue tratar de contestar esa pregunta, ¿no? Y cuando uno intenta contestar una pregunta y pasan los años, bueno, uno va encontrando diferentes respuestas, con lo cual seguramente la respuesta que yo dé hoy no es la misma que voy a dar, que di hace 20 años, eso seguro, eso se los puedo asegurar, y ojalá no sea la que voy a dar en 20 años, ¿no? Bueno, pero por lo pronto lo que sí hoy puedo contestar o puedo decir o me interesa pensar en relación al campo proyectual y al campo de los estudios de género es pensar esta articulación con el objetivo, como dice acá, de problematizar las prácticas, ¿no?, de diseño y cómo éstas participan en el modo en que configuramos las reglas de pertenencia genérica. Es decir, cómo se construyen las configuraciones de género en un determinado contexto y cómo las prácticas de diseño participan en esa configuración, ¿sí? Bien, para ir bien al hueso de entrada y ponernos en tema, luego vamos a igual seguir reflexionando, quiero traerles un trabajo que explica de alguna manera esto de cómo podemos pensar al diseño en términos de, o a los objetos diseñados, en esto de cómo participan en la configuración de reglas genéricas, ¿no? Y para eso les traje un trabajo, estas son imágenes de un trabajo que hicieron 3 investigadoras suecas, diseñadoras, industriales, que lo que quisieron es justamente mostrar cómo los objetos, y esto inclusive lo dice en la consigna que tienen ustedes para iniciar este trabajo, los objetos no son meros objetos funcionales en el sentido de que nosotros no vemos a los objetos solamente por su uso, sino que también, por supuesto, que los leemos en un montón de sentidos que tienen que ver con el contexto en el que vivimos, con el equipamiento mental que tenemos, con las configuraciones que hacemos de múltiples niveles de sentidos. Y esto quiere decir entonces que diseñar es un proceso significante, que los objetos generan sentidos, ¿sí? Y que esos sentidos no están controlados por que pueden llegar a tener un nivel de control de aquel que diseña, puede llegar a tener un nivel de control acerca de los sentidos, pero los sentidos son múltiples, cambian con las épocas, con los contextos, con lo cual los objetos no es que tienen en sí sentidos asociados, propios, y
son inmutables, sino que sí tienen sentidos asociados, pero que pueden ser permeables al cambio y a las diferentes construcciones de campos semánticos, ¿sí? Podríamos decirlo así. Ahora, estas diseñadoras toman, ellas quieren ver qué pasa con las configuraciones de género, con las configuraciones dominantes de género en la contemporaneidad. Este trabajo es del año 2012. Ellas toman dos elementos que consideran como de gran valor por el campo del diseño, digamos, valorados, que tienen valor, ¿sí? Al interior del campo del diseño industrial, porque son considerados objetos bien diseñados, y también toman elementos que consideran que están asociados a un modelo, que es un modelo binario dominante, que es el de la masculinidad y de la feminidad. Entonces, a partir de ahí, usan el taladro, digamos, eligen el taladro de Vogt y la mixer de Brown, ¿no? ¿Están viendo, no? Las imágenes, ok. ¿Están viendo el taladro y la mixer, todo bien? Estamos viendo bien todo y te escuchamos perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué hacen ellas? Lo que hacen es reúnen a una serie de, digamos, hacen un trabajo de focus group y de diferentes entrevistas, donde lo que se toma en el trabajo es de diseñar digamos, un taladro con el lenguaje semántico, podríamos decir, de la mixer, ¿sí? De Brown, y diseñan una mixer con el lenguaje de el taladro de Vogt. Ahora, ¿qué es lo que, digamos, a ellas les interesa con esto? Es ver cuáles son los sentidos que despierta, las lecturas que despierta en las diferentes personas a las que encuestan. Y allí lo que aparece de alguna manera es una investigación que, si se quiere, es de esas a las que podríamos llamar de alguna manera medio confirmatorias, digamos, que ya saben lo que va a pasar y bueno, lo que hacen es hacer esto para demostrar qué es lo que va a hacer, lo que va a pasar, pero de todas maneras, más allá de eso, que quizás es algo que se le podría criticar, lo interesante es justamente cómo aparecen algunos comentarios, como por ejemplo, cuando se observa el taladro que ellas denominan Dolfia, Dolfia no lo identifican a primera vista como un taladro, dicen que parece un secador de pelo, que es demasiado femenino, que es inestable, que no perfora con la suficiente potencia, que es incómodo a la mano, etcétera, etcétera. Es decir, por supuesto que a la hora de diseñar evaluaron su usabilidad, su funcionalidad, en el sentido de que Dolfia taladra igual que el taladro de Vogt, ¿no? Pero había algo de una asociación de morfologías vinculadas a la feminidad con sentidos asociados a la feminidad que no tienen que ver justamente con la potencia de penetrar que tiene el taladro en términos simbólicos, ¿no? Para lo que es el imaginario dominante de la masculinidad. Entonces, que apareciera, digamos, un elemento para penetrar que tuviera características femeninas generaba un ruido, digamos, en el sentido de las lecturas que aparecían bueno, en la mayoría de las personas encuestadas. Ahora, ¿qué pasó con la mixer? La mixer fue evaluada en términos de mayor potencia, que rendía mejor, digamos, que tenía mejor funcionalidad, ¿no? Digamos, de vuelta, aparecían los valores asociados a la masculinidad, en tanto entendiéndola como, bueno, una herramienta con mucha potencia, con mayor velocidad, con robustez, bueno, una serie de elementos. Entonces, lo interesante aquí es volver a decir entonces lo que decía yo antes, que tiene que ver con que
hay sentidos hegemónicos acerca de la masculinidad y la feminidad. Estos, digamos, por supuesto, aquí les traje una frase de Hall que explica un poco, digamos, esto, ¿no? Este sistema en el que cualquier sociedad o cultura construye, ¿no? Y construye sentido, clasifica el mundo, ¿sí? Cultural, social, político, y él lo denomina orden cultural dominante. Entonces, de alguna manera, lo que estas investigadoras trabajan es justamente mostrar, bueno, cómo opera el orden cultural dominante del sistema sexogénero en el diseño y en los usos del diseño, y cómo si asocian determinadas valorizaciones a determinadas morfologías, a determinados usos, a determinados objetos. Y esto tiene que ver justamente con todo un orden cultural, que por supuesto Stuart Hall lo explica muy bien, y que es estos sentidos hegemónicos que nos atraviesan. Otro de los elementos que históricamente desde los feminismos y desde los estudios de género se trabaja es que el género es también utilizado, y esto es lo interesante, pensando en lo anterior, como una crítica a las relaciones de poder y por supuesto como una crítica a esos sentidos dominantes, ¿no? Que están instalados y que construyen, digamos, que se vuelven poderosos esos sentidos porque son reproducidos, naturalizados, ¿no? Internalizados. Entonces, trabajar desde algunas epistemologías feministas, trabajar metodologías feministas, de alguna manera es, digo, en el proceso proyectual, pero en cualquier proceso, es reflexionar acerca de las relaciones de poder, reflexionar acerca de las relaciones de dominación y de resistencia, reflexionar acerca de cómo también se configuran jerarquías en estos sentidos, porque asociamos sentidos y construimos configuraciones de la masculinidad y la feminidad, y esas configuraciones también se relacionan y se vinculan en términos jerárquicos, no valen lo mismo en la sociedad. Y entonces, como no valen lo mismo, es interesante poder ver por qué no valen lo mismo y discutirlas. Yo siempre traigo un ejemplo que, bueno, ustedes que son de Córdoba, cuando vengan a la ciudad de Buenos Aires lo pueden, seguramente conocen esta obra, pero digo, pueden visitar el Museo de Bellas Artes, un museo muy hermoso que está además muy, muy bien en este momento, que está ahí en Avenida Libertador, cerca de la Facultad de Derecho de la UBA, y apenas entran, que además es gratis, en la planta baja, así pueden ir, entrar, ver esto y salir, se los recomiendo. Es una obra impresionante, de un tamaño impresionante, que se denomina, no sé si la ubican, pero es La Vuelta del Malón, de Ángel de la Valle. Y yo lo uso a esta obra justamente para plantear cuál es mi postura y cuál es la postura de la gente con la que nosotros trabajamos y hace mucho tiempo pensando el campo proyectual y los estudios de género, y esta cuestión de las relaciones de poder y de cómo pensar en términos un poquito más allá de la cuestión solamente del género en términos esencialistas. ¿Por qué uso este ejemplo? Porque si nosotros pensáramos que el género es solamente pensar en la vivencia de las mujeres, y ahí habría que hacer otra pregunta, que es ¿qué consideramos que es una mujer? Es una pregunta que también se hace en los feminismos, pero bueno, asumiendo que nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, nosotros vamos a ir a mirar a las mujeres, por ejemplo, a las mujeres diseñadoras, y esa va a ser nuestra mirada. Bueno, nosotros trabajamos desde otro lugar, que es el de ver
cuáles son las condiciones de posibilidad del contexto en el que algo fue diseñado y cómo eso que fue diseñado funciona como proceso significante, digamos. No más allá de quién lo haya diseñado, si lo diseñó una mujer, si lo diseñó un varón, digamos, eso no es una pregunta que nosotros como equipo de investigación nos hacemos. Y traigo este ejemplo porque si nosotros miráramos desde una mirada solamente, podríamos decirlo, mujeril, esencialista, por supuesto que lo que veríamos acá, ¿qué es? Veríamos a una víctima de un secuestro y una seguramente violación y una, digamos, y un montón de atrocidades, ¿no? Aquí se ve, digamos, y entonces podríamos entablar, digamos, un discurso, que es el discurso de hecho con el que se arma con la intención con la que se genera esta obra es expuesta para reafirmar el Estado-nación argentino y para construir este famoso binomio de la Constitución del Estado-nación argentino, que es la de civilización y barbarie. Entonces es esta horda de salvajes que está ultrajando, fíjense, vienen de sabotear una iglesia, fíjense todos los elementos que traen consigo, y también de secuestrar a una mujer blanca, con todo lo que esa blanquitud, sobre todo además en este cuadro, muestra, ¿no? En términos cromáticos, digamos, asociados a la pureza, la virginidad, la virtud, bueno, y digamos, cómo esa civilización es ultrajada por la barbarie. Ahora, si lo miramos en términos de relaciones de poder, vemos, bueno, podríamos hacer otra lectura y preguntarnos, bueno, si estamos hablando de jerarquización, ¿cuál es la jerarquía de este, digamos, cómo funcionan acá las relaciones de poder? Justamente en este discurso y en esta obra, que esta obra funciona como un dispositivo para reafirmar digamos, el horror del genocidio que se produjo con la población de pueblos originarios en la Argentina, para construir ese discurso y reforzar y reinstalar ese discurso de la civilización y la barbarie. Entonces ahí, claro, la cosa se complejiza, ¿no? Bueno, a nosotros nos gusta lo complicado, y entonces un poco por eso se los traigo para que reflexionemos acerca de una perspectiva que invite a pensar los estudios de género, no en términos de una cuestión biológica de mujeres y varones, sino más bien en términos de relaciones de poder, y pensar a los cuerpos, pero también a los objetos, atravesados por un montón de lecturas y de signos, de significaciones posibles, que no solamente tienen que ver con el sexo biológico, sino también con cuestiones atravesadas por la clase, cuestiones atravesadas por discursos y nociones racistas, nociones capacitistas, nociones clasistas, también sexistas, ¿sí? Pero es decir, una serie de elementos que construyen y hacen sentido de las cosas y de los objetos y de los sujetos, ¿sí? Entonces, podemos afirmar que para nosotros, esto digamos, es importante que aclare, esta es mi postura, sin desmerecer otras miradas, pero para también, digamos, jugar limpio y decir desde dónde estoy hablando, el enfoque de género no se ocupa solo de las mujeres y su producción, sino que propone pensar las condiciones de formulación de los proyectos, y el modo en que lo diseña o funciona como proceso significante. Y es ahí a donde vamos a mirar, y es ahí lo que nos interesa. Entonces yo afirmo que nada que ha sido diseñado, productos, símbolos, servicios, es neutral en cuanto a... No existe algo que no tenga género. Y esto tiene que ver con esto, con que necesariamente nosotros configuramos un mundo al que le otorgamos sentidos, y esos sentidos siempre también están atravesados por el vector del género, además de otros vectores como los que mencioné antes, ¿sí? Y muchas veces y últimamente uno escucha, bueno, eso está diseñado con perspectiva de género, ¿no?
Entonces, no sé, podríamos decir, siempre pongo el mismo ejemplo, digamos, por ejemplo, en la FADU hicimos un baño sin distinción de género. Entonces, vos podés decir, bueno, ese baño está diseñado con perspectiva de género, y los otros baños no tienen perspectiva de género. Y un profesor, investigador de estas cuestiones, Rafael Blanco, siempre me decía, cuando hizo el trabajo de campo ahí en FADU, decía, ustedes hicieron un cartel en el baño sin distinción de género que decía, este es un baño sin distinción de género para cualquier persona que quiera utilizarlo, ¿no? Y me decía, bueno, deberían poner otro cartel en el baño, por ejemplo, de mujeres y en el baño de varones, que diga, este es un baño con distinción de género, acorde con el sistema dominante, cis, heteropatriarcal, para aquellos que se identifican como varones, ¿no? ¿Y por qué me lo decía, digamos? En términos de algo que me parece que es súper interesante, y es pensar que en realidad todo tiene perspectiva de género. Todo tiene perspectiva de género, solo que aquello de lo diseñado, a lo que le decimos que no tiene perspectiva de género, o que no vemos perspectiva de género, es porque en realidad lo que hace es reproducir estos sentidos dominantes, es porque lo que hace es reproducir el sistema hegemónico del sistema sexogénero, que es el sistema cis heteronormativo. Y entonces eso es lo que no vemos. Lo dominante es lo que no vemos, lo invisibilizamos porque lo naturalizamos. Y lo que hacemos es construirle lenguaje, nombre, marcas para aquello que aparece por fuera del sistema dominante, ¿no? Entonces es importante volver a desnaturalizar esa noción y decir que entonces todo aquello que ha sido diseñado tiene género, ¿sí? O podemos leerlo y configurarlo en términos de género. Les traigo acá un elemento que ustedes seguramente conozcan y reconozcan, y seguramente en este momento estén sus cabezas aplicando todas esas lecturas, reproduciendo un sistema dominante que les enseñó que esto es el buen diseño, que les enseñó que esto era de la escuela de la Bauhaus, que les enseñó que la escuela de la Bauhaus es una escuela a la que hay que mirar y estudiar y conocer, que seguramente quienes pensaron un plan de estudios para las carreras en las que nosotros estudiamos también miraron esto como un modelo, etcétera, etcétera. Ahora también ustedes están haciendo lecturas genéricas sobre este objeto, aunque no lo piensen necesariamente. Pero si yo les, digamos, esto para decir, porque perfectamente uno podría decir, y nadie negaría, que esto es algo para sentarse. Uno podría decir, esto es algo para sentarse, y nadie podría decir otra cosa. Ahora, esto también es algo para sentarse, y esto también es algo para sentarse. Ahora, si yo les pregunto, en términos genéricos, bueno, ahí, claro, no es solo algo para sentarse, ahí también aparecen otras cosas, otros elementos, y algo que hace, que es este sistema dominante, que hace que ustedes asocien determinadas morfologías a la feminidad y determinadas morfologías a la masculinidad. Bueno, algunas historiadoras, sobre todo inglesas, en la década de 1980, han trabajado en algunos artículos muy interesantes donde lo que hacen es en realidad asociar y decir que el discurso del canon del buen diseño es además un discurso que asocia valores del buen diseño a lo que históricamente también se asoció a los valores de la masculinidad. Y genera una narrativa de neutralidad en determinados lenguajes, y entonces uno podría decir, claro, por ejemplo, porque además sucede, si uno va, no sé, a un edificio de alguna corporación acá en la Ciudad de Buenos Aires, están en, no sé, en Puerto Madero, ahí en Córdoba no sé dónde están, pero y va al lobby, al hall de estos edificios,
¿Ustedes qué piensan? ¿Que con qué sillón se van a encontrar? ¿Con este o con este? Aquí, hoy. ¿Alguien quiere responder? ¿Cómo se llama el metálico? El basil. Ellos dicen el basil. Claro. Ahora, seguramente quien les dijo pongan el basili o quien pone el basili, no es que solamente esté hablando y lo ponga ahí por cuestiones, digamos, de funcionalidad, porque de hecho si se han podido sentar alguna vez, la verdad es que bastante incómodo, a mí me encantaría poder esperar en este mucho más. Y sin embargo, ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que genera esto? Esto lo que genera es toda una serie de, digo, este campo semántico que genera, además de todo, la idea de neutralidad, de que se supone que hay espacios que suponen ser neutrales. Bueno, esa es un poco la discusión que van a dar estas feministas que les comentaba. En todo caso podemos profundizarlo después con las preguntas. Pero esto, digamos, para mostrarles cómo en realidad operan un montón de sentidos y también de jerarquizaciones cuando pensamos también en términos de género. Para hablar de domesticidad yo hoy elegí dos momentos históricos fundamentales. Uno es la década del 50, es decir, la segunda posguerra, y otro es el COVID, la pandemia por COVID. Quiero contarles que varios de los conceptos que voy a trabajar a partir de ahora están en este libro de una investigadora argentina de Mar del Plata, que se llama Inés Pérez, que se llama El hogar tecnificado, familia, género y vida cotidiana. Es un libro súper interesante. Yo hace, miren, 20 años, sí, exactamente, me lo compré hace 20 años, 2012 es el libro. Cuando hace 20 años me puse a buscar si en Argentina había algo de diseño y género, fue lo único que encontré, y no es hecho por una diseñadora, sino que ella es historiadora, profesora de historia de la Universidad de Mar del Plata. Bueno, se los recomiendo si es que no lo han leído y no lo tienen. Ella trabaja con algunos conceptos en una investigación que hace en Mar del Plata, pero que podríamos, digamos, pensarla para muchísimos otros espacios, o en todo caso los conceptos que yo tomo de ella los podemos pensar también para otros contextos y otros lugares. Y que además se resignifican y vuelven a latir muy fuertemente 20 años después con el contexto de la pandemia. Pero bueno, ustedes saben que a partir de con el inicio del siglo XX va a haber toda una serie de movimientos sociales, culturales, que van a hacer que la vivienda unifamiliar, o sea, la vivienda con la familia y ese modelo de familia que estamos viendo acá, esa familia cis heteronormada, se constituyera como un modelo, ¿no? Como una aspiracional. Y esa idea, hay bastantes estudios hechos muy interesantes que, por ejemplo, en Estados Unidos, en los años de la segunda posguerra, lo sitúan con la construcción de esta casa en los llamados suburbios, ¿no? Entonces aparecen la idea, estamos hablando de la década del 50, del suburbio como el lugar aspiracional en el que construir y constituir una familia. Y ese habitar de la domesticidad, ese habitar del hogar en el suburbio, pero que lo podemos pensar también en el habitar del hogar en cualquier ciudad también de la Argentina, seguramente, tenía un modelo de lo que Joan Scott denomina las esferas separadas. Es decir, había una idea de que las mujeres históricamente, digamos, de alguna manera tenían una pertenencia natural al ámbito de lo doméstico y de lo privado,
y los varones tenían digamos, este imperativo de ocupar el espacio público, el espacio de lo político, el espacio del trabajo. Ahora, cuando se trataba de domesticidad, es decir, de habitar el espacio doméstico, también había una división clara de tareas, constituida concretamente en la idea de que si las mujeres se iban a ocupar de cuestiones de la vida cotidiana que tenían que ver con el día a día y que se empezaban y se terminaban, empezaban a la mañana, terminaban a la noche y volvían a empezar a la mañana, y digamos en esta idea de lo cíclico, para los varones tocaba otro tipo de tareas que tenían que ver con dedicarse, por ejemplo, a digamos, con este aire del self-made man, ¿no? Esta idea de construir algún lugar de su casa, ¿no? Construir la cerca, construir, en este caso está construyendo la parrilla, en el fondo de la casa, en el patio de la casa. Y está, digamos, en esta imagen además muy claro, digamos, esto de los roles. Es decir, si los varones iban a ocuparse de algo de su casa, era inclusive algunos, y sobre todo en Argentina eso está bastante estudiado por Inés Pérez, construían su casa o parte de su casa, o construían, digamos, o hacían reparaciones, ¿no? Y por supuesto esto implicaba usos de diversas herramientas y de diversos elementos que eran muy asociados con la masculinidad también, ¿no? Y entonces, volviendo a las imágenes del inicio de la charla, aparece, digamos, esta idea de determinadas herramientas asociadas a la masculinidad y determinadas herramientas asociadas a la feminidad, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, para quienes les interese, hay un artículo muy bueno sobre cómo se configura la noción de, digamos, alrededor, el universo simbólico en la década del 60 del cuchillo eléctrico, ¿sí? Seguramente los diseñadores industriales tienen un nombre un poco más profesional, yo le digo cuchillo eléctrico, no sé cómo se llama, pero bueno. Y es muy interesante porque, a diferencia de otros elementos que están asociados a la cocina y a la comida, que necesariamente estaban vinculados a la feminidad y que eran publicitados con mujeres, el cuchillo eléctrico aparece generalmente asociado a la masculinidad. Y por supuesto acá podemos inferir por una serie, digamos, de relaciones que aparecen con la electricidad y con bueno, la idea del cuchillo, ¿no? Y también la idea de la carne, del trozo, digamos, esto no está cortando una patita de pollo, ¿no? O sea, te corta el cacho de carne gigante, te corta el pavo del Día de Acción de Gracias, digamos, hay una serie de publicidades muy interesantes asociando determinados elementos, pero no es solo determinado elemento, es todo lo que viene asociado a ese elemento, ¿no? Un desarrollo digamos, esto de lo eléctrico, esto de como nuevas tecnologías aplicadas a determinadas ocasiones, ¿no? Y la idea, y acá aparece inclusive en el escrito de la publicidad, que tiene que ver con la profesionalización, digamos, cuando implica algo que tiene como un valor en términos de que implica cierto saber específico, ahí aparece digamos, un varón ocupando ese rol dentro de la domesticidad. Es decir, no vaya a ser que se confunda y se feminice la masculinidad al interior de la casa, al interior del espacio doméstico, que es un espacio que, como se entiende naturalmente como el espacio, el reino de la feminidad, cuando los varones aparecen en la domesticidad, hay que reafirmar su masculinidad hegemónica a través de determinados dispositivos
que leemos como masculinos, ¿no? Bueno, otro autor que les traigo es Paul Preciado, que en el momento de hacer su trabajo se hacía llamar Beatriz, ¿sí? Pero bueno, lo encuentran como, sí, lo van a encontrar como Beatriz Preciado. Y en después les paso igual toda la biblio que haga falta. Lo que hace este autor es trabajar el fenómeno de cómo se construyó en la revista Playboy un discurso de masculinidad asociada a la domesticidad, asociada a el espacio de la vivienda. Pero lo que es interesante que destaca el autor es justamente cómo es una narrativa que va a disputar la narrativa dominante de la familia heteronormada en el suburbio, ¿sí? O sea, en las afueras de la ciudad, constituyendo esa unidad tan fuerte y tan dominante, lo que va a generar lo que va a cuestionar o va a hacer una narrativa, un discurso disruptivo de esta lógica dominante, va a ser este discurso que lo que va a plantear es a un varón heterosexual al que le gustan las mujeres, pero que es soltero, que disfruta de su soltería y que elige vivir en la ciudad, no en el suburbio, en un departamento de soltero. Y entonces en un especial de 8 pliegos en septiembre de 1956 Playboy publica el famoso Penthouse, Playboy Penthouse, que es ni más ni menos que el departamento soñado por cualquier varón heterosexual, digamos, que reniega de adoptar una vida normada por las reglas, digamos, de la época. Bueno, esta es una mirada de esto, por supuesto, adoptando todas las últimas modas en diseño. Piensen que ustedes lo sabrán, Estados Unidos, segunda posguerra, es el momento en que todo el mainstream del diseño moderno, a través de de una serie de sucesos que tiene que ver también con los exilios de muchos diseñadores europeos hacia Estados Unidos, pero también con un proceso de Estados Unidos de proponerse un discurso de una política cultural dominante, va a instalar la idea del diseño moderno. Hay una exposición muy famosa en el museo, en el MoMA, justamente de arquitectura moderna, que instala esta idea del lenguaje, del buen diseño asociado al movimiento moderno, y esto lo va a tomar Playboy, inclusive en muchas de sus gráficas de mujeres posando, están posando en muebles, en sillas, muy del mainstream del movimiento moderno. Fíjense lo interesante que, digamos, también Beatriz Colomina va a trabajar esta idea, cómo se construye una domesticidad productiva, digamos, el concepto de domesticidad productiva. La idea de que esto está hoy siendo muy cuestionado, o hace tiempo por las feministas, por supuesto, pero hoy está más en las agendas de las políticas públicas, que es el concepto de los cuidados, que seguramente habrán escuchado hablar. Y esta idea de, bueno, que el trabajo doméstico o el trabajo reproductivo también es un trabajo, digamos, ¿no? Y la idea de que muchas mujeres a lo largo de cientos de años han hecho este trabajo reproductivo sin que sea considerado trabajo, ¿no? Se habla hoy de la doble carga laboral que tienen muchas mujeres. Bueno, esto, digamos, siempre la idea del trabajo
de las mujeres al interior del hogar, el trabajo doméstico ha sido no ha sido considerado un trabajo, digamos, no ha sido considerado en términos productivos, con la idea de la productividad que podemos pensar cuando pensamos en el trabajo fuera del espacio doméstico. Y lo que hace Hugh Hefner, es construir una narrativa de ocio productivo, una narrativa de domesticidad. Fíjense, trabajando en la cama, fíjense qué fuerte que es ver esta imagen hoy, habiendo pasado la pandemia, ¿no? Yo di todas mis clases en pijama, de la cintura para abajo, quiero decirlo públicamente, o sea, entonces, bueno, es muy interesante. También además lo traigo porque para también diferenciarme un poco de algunas lecturas que obturan sentidos cuando se vuelven muy totalizantes y dirían, ¿cómo vas a encontrar valor en Playboy, que es pornografía, que utiliza a las mujeres como objetos? Bueno, justamente para correrme de estas lecturas, en el sentido de poder ver cómo, digamos, qué es lo que hace justamente Preciado, ¿no? O sea, es observar en Playboy una narrativa rupturista de la lógica heteronormativa. Fíjense lo interesante que puede ser ir a mirar otras lecturas posibles de aquello que está hecho, diseñado, ¿no? Producido. Bueno. Entonces, 2020, Vitra también, si diseñadores industriales se les debe caer la baba, ¿no? Digo Vitra y están todos como variando ahí, no sé, yo digo, no sé, por ahí no, pero bueno, saca también un suplemento especial donde retoma algunos lineamientos justamente de esta idea del ocio productivo y por supuesto, digamos, como para promocionar toda su línea de equipamiento, y empieza a mostrar esto, ¿no? De vuelta, esta domesticidad, fíjense, pensada en términos genéricos, pensada en términos de cómo la pandemia lo que hace, varios años después, es resignificar nuevamente o exponer en cuestión nuevamente la idea de los roles al interior de la casa, ¿no? Y bueno, y algo que quiero también mostrar es cómo de pronto, no quiere decir que no sucediera antes, pero digamos, en la pandemia, lo que aparece también es muchos varones que se vuelven, digamos, que se empiezan a tomar conciencia de lo arduo que es ese trabajo doméstico, de lo complejo que es, sobre todo en un mundo y en una sociedad donde ya los roles no están tan definidos o no están tan tradicionalmente definidos como en la década del 50, es decir, las mujeres están en el ámbito laboral, sin embargo, las mujeres siguen siguen teniendo esa doble carga laboral. Estoy hablando de mujeres y varones, quiero decir, lo voy a aclarar acá, en términos muy binarios, no es una generalidad. Ahora no me vengan a levantar la mano y díganme, no, yo soy ama de casa, y cocino y mi mujer trabaja todo el día. Digo, sí, seguramente. Yo de lo que estoy hablando es de números estadísticos, ¿sí? O sea, que están comprobados y mundialmente, ni siquiera en Argentina solamente, donde la mayoría de las tareas del hogar y la doble carga la hacen las mujeres en los matrimonios heteronormados, ¿sí? De eso estoy hablando, hago la aclaración por las dudas. Pero aparece, digamos, y lo que era interesante, y si uno hiciera trabajo etnográfico lo vería, muchas fotos de varones así, cocinando, ¿no? O sea, como las proezas de la vida cotidiana. Y también, bueno, hoy muchos matrimonios disueltos, ¿no? Porque la pandemia ha hecho estragos, también
porque lo que hizo fue poner, digamos, mover esto que uno diría, pero no, bueno, pero estos estereotipos son de la década del 50, hoy las mujeres trabajan, hoy los varones no piensan así, hoy, y sin embargo, los sentidos dominantes acerca de un montón de tareas, de un montón de ocupaciones, de un montón de roles todavía imperan y están asociados y en la domesticidad se dan muy fuertemente asociados también a determinadas prácticas y a determinados objetos. Ahora, también hay que decir que es todo esto de lo que estuvimos hablando, sobre todo, es de lo que podríamos llamar las capas medias de la sociedad. Sin embargo, la pandemia, pero no solamente la pandemia, lo que hizo también fue mostrar las desigualdades y que en determinados hogares y en determinada domesticidad, si en cualquier espacio digamos, la niñez y las mujeres se vieron vulnerabilizadas por la pandemia, bueno, en los sectores populares bajos, digamos, esta desigualdad fue mucho más marcada. Y a mí me interesaba traerlo para que pensemos que todas esas imágenes que ahora parecen hasta idílicas de la pandemia, de la madre con los niños trabajando, del padre, ¿no? Esto, ¿no? El padre teniendo no sé, una reunión mientras le da el biberón a su bebé, digamos, en un ambiente cómodo, confortable, equipado, donde además pudo armar su home office, digamos, todos esos conceptos a los que el diseño ha salido rápidamente a responder, como si dijeran, este es mi momento, ¿no? Bueno, sepamos que le está hablando una capa de la sociedad, a una capa de la sociedad que además en nuestro país no es la mayoría, lamentablemente. La mayoría hoy posiblemente esté más cerca de esto que de esto, y seguramente que de esto, eso definitivamente. Entonces es una pregunta para hacerse. Yo veía que en el trabajo que ustedes tienen que hacer, si no entendí mal la consigna, que puede ser, porque me cuesta a veces entender las consignas, o seguir las consignas, decía que había que utilizar el elemento del agua, ¿verdad? O sea, ¿esto es así? ¿Lo entendí bien, profe? Sí. Sí, sí. Bueno. Y a mí, digamos, hablando, digamos, de esto, me parece que es interesante y es un dato para decir que esto es un dato del 2019, más de 3.000, escuchen esto, 3.000 millones de personas en el mundo no tienen acceso a redes de distribución de agua. Digo también para pensar en términos, si vamos a pensar en términos de desigualdades, que por supuesto además esto siempre, si hablamos de pobreza, siempre las mujeres pobres la pasan peor que los varones pobres, ¿no? Por toda una serie de cuestiones estructurales que están estudiadas y que están mundialmente estudiadas. Y entonces, hay que decirlo, es interesante cuando pensamos la cuestión, por ejemplo, del agua, en esto de que abrimos la canilla y sale agua, bueno, para 3.000 millones de personas en este mundo, eso es algo que no sucede, y que el acceso al agua también es una problemática que seguramente el diseño podría pensar y trabajar, y me parecía que por ahí podía ser interesante para pensar también en este contexto del trabajo. Entonces, para terminar este último tramo, quiero hablarles y hacerles esta pregunta, y es que, en definitiva, pensar estas cuestiones es hacernos la pregunta acerca de cuáles son las condiciones de posibilidad que tenemos los diseñadores, que habilitan ciertas representaciones y vuelven impensables otras. Es decir, si nosotros pensamos desde nuestras cabecitas y nuestros sentidos dominantes, seguramente vamos a pensar en determinados sujetos, de determinados contextos, y que, para poner el ejemplo último, abren la canilla y sale agua, digamos, ¿no? Es decir, desde nuestros roles de sujetos privilegiados, ¿sí? Porque si somos diseñadores somos sujetos privilegiados,
porque somos universitarios, porque somos profesionales, porque, ¿no? Solo podamos tener como condición de posibilidad habilitada ciertas representaciones de determinados sujetos que también son privilegiados. Entonces, los estudios de género, cuando discuten el poder y cuando discuten las relaciones de dominación al interior del campo proyectual, lo que discuten es esto. Son las categorías desde las cuales diseñamos, son las condiciones, hacer las preguntas acerca de cuáles son las condiciones desde las que diseñamos y para quiénes diseñamos. La categoría más dominante que existe es que diseñamos solamente para varones y mujeres. Muchas veces solamente pensando en un varón, pero también solamente pensando en varones y mujeres. Es decir, tenemos un sentido dominante que es heteronormativo, que es cis heteronormativo. Se nos escapa cualquier otro sujeto como sujetos, digo, dominantes que reproducen el sistema dominante, no porque esté asumiendo que ustedes o yo somos cis heteronormativos, sino en términos, estoy hablando de lo que es lo que hablamos al principio que decía Hall, este lenguaje, este universo de sentidos dominantes, ¿sí? Entonces, Butler va a decir que, y varias autoras van a decir, que la heterosexualidad es la institución que organiza todas las sexualidades posibles. Es decir, no hay manera de pensar y de leer a los sujetos si no es a través de la rejilla de la heterosexualidad. Los sujetos se vuelven legibles cuando los podemos acomodar bajo esa rejilla, y todo aquel sujeto que no puede encajar en ese sistema es marcado, es señalado, se vuelve un sujeto al que hay que construirle un lenguaje, un esto, un otro, ¿no? Se vuelve esto que decíamos antes de lo del baño. Entonces, la pregunta de, ¿es posible ser bienvenida sin una identificación o legibilidad sexual y genérica? Es decir, si yo no puedo leerte, no te puedo identificar como varón o como mujer, ¿sos bienvenido en el campo, en este mundo? ¿Sos bienvenido? Bueno, es una pregunta que también tenemos que hacernos. Blas Rady, que es un investigador que trabaja muchísimo todo lo que tiene que ver con, bueno, es un filósofo que trabaja la cuestión desde los estudios de género, dice que las experiencias trans desestabilizan la red de sentidos que cifran nuestra experiencia cotidiana del mundo, revelando justamente las incoherencias de nuestras categorías y patrones perceptivos. Nos desacomodan, ¿sí?, a aquellos que pertenecemos a este sistema dominante cis heteronormativo. Entonces, la pregunta es, claro, ¿cuándo te das cuenta que tenés un cuerpo? Yo siempre digo, aquellos sujetos privilegiados que tienen ese cuerpo, el cuerpo del modulor, el cuerpo para el que el mundo está diseñado, ¿sí? Un varón, no sé, podríamos decir de, no sé, 80 kilos, 1,80 de estatura, burgués, profesional, con ninguna discapacidad, heterosexual, ¿no? Blanco, digo, ese sujeto es un sujeto que seguramente nunca en su vida se entere que tiene un cuerpo. Te enterás que tenés un cuerpo cuando estás amamantando y estás en el trabajo y te chorrea la leche y no das más y te tenés que ir a sacar la leche y no hay dónde sacarte y terminás en un baño. Te enterás que tenés un cuerpo cuando sos un estudiante que hiciste toda la noche una entrega, vas a entregar al espacio universitario, en el espacio universitario lo único que pensaron es que vos sos un sujeto productivo que va a estudiar o a trabajar, y en ningún momento pensaron que también podía ser un espacio donde necesitabas descansar. Te enterás que tenés un cuerpo cuando, no sé, tus amigos o tu familia te invita a pasear, llegan en el auto y no entrás. Te enterás que tenés un cuerpo cuando tenés alguna discapacidad. La invito a que exploren el universo artístico de Sunaura Taylor. Sunaura es una artista que nació con un síndrome que hace que sus extremidades, ella dice, al final, este es un self-portrait, ¿no? Un autorretrato con un manatí. Ella se pregunta acerca de las corporalidades, se pregunta acerca del mundo humano, del mundo animal,
Y ahí les puse un link que después se los comparto a las profesoras para que se los pasen de manera digital y no tengan que andar tipeando esto que es incomprensible, que es son creo que 10 minutos de una conversación que tiene Sunaura con Judith Butler, caminando, ella va en su silla de ruedas, Judith va caminando al lado, salen a pasear por la calle y se hacen preguntas acerca de, bueno, ¿qué implica salir a caminar por la calle para algunos cuerpos? ¿Qué implica el espacio público para algunos cuerpos? ¿No? Hablamos de lo que implicaba el espacio privado, el espacio doméstico para algunos cuerpos. Bueno, ¿qué implica también para algunos cuerpos el espacio público? Es una charla que les recomiendo. Te enterás que tenés un cuerpo cuando todo el tiempo te dicen, como a Ma Matiasi, una artista brasileña, le dicen, sentate derecha, te podés sentar derecha, podés cerrar las piernas, podés sentarte derecha. Y en este juego de palabras de derecho y straight, que en inglés también significa hetero, ¿no? Esta idea de sentarse de manera desviada, sentarse de manera queer, hizo que ella publicara, digamos, toda esta cuestión en su, creo que Instagram, y un constructor de Estados Unidos, Israel Walker, construyó lo que se llama una silla queer, ¿sí? Vuelvo a las sillas, que es algo que les mostré al principio, para mostrarles, no porque me parece, digo, seguramente ustedes tendrán muchísimas críticas desde la cuestión del diseño industrial, pero me parece que es interesante como fenómeno justamente por esto, por las lecturas que genera, ¿sí? Esta silla queer, que lo que hace es hacer que uno se pueda sentar como tiene ganas de sentarse, rompiendo, digamos, con esta idea del straightness impuesto por una sociedad heteronormada. Bueno, última placa. Pensar el diseño y los estudios de género es pensar necesariamente, para mí una necesidad epistemológica de dejar de pensar en una identidad esencial, como podría ser las mujeres diseñadoras industriales, ¿no? Cuyo enfoque, entonces, ¿sí? Este enfoque epistemológico intente atribuir valor, bueno, el enfoque, digo, esencialista, que intenta atribuirle un valor a un producto a partir de que lo hizo una mujer, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo lo que intento es alejarme de esas posturas. Pienso, deberían, parece medio que me creo que tengo que decir lo que debe pasar, pero bueno, creo que las preguntas deberían ser en torno al significado de la práctica, ¿sí? Mediante la que cierta identidad genérica se constituye, es decir, cómo determinadas, en todo caso si querés estudiar a determinadas mujeres, cómo determinadas mujeres se constituyen alrededor de determinada práctica, y qué es lo que eso significa y por qué, ¿no? Es decir, a la dimensión significante de las prácticas proyectuales. Lo diseñado se torna significante desde su proyección, apropiación y uso, ¿sí? Es decir, existe la polisemia, hay relecturas posibles, el sentido de lo diseñado no termina cuando alguien termina el diseño, sino que ahí recién empieza, ¿sí? Y bueno, y como vimos, las lecturas siempre están sesgadas por este sistema dominante. Acá también lo voy a pasar por link a las profesoras. Les traje un artículo que habla un poco de estas cuestiones últimas, de estas reflexiones últimas, acerca de una postura epistemológica que mire no los esencialismos, sino, bueno, una mirada hacia la dimensión significante de las prácticas proyectuales. Es un artículo que escribimos con la profesora Valeria Durán, que es profesora adjunta de mi materia. Bueno, gente, aquí termino. No sé si estamos bien de horario. Muchas gracias, Griselda. No sé si se va a escuchar el aplauso, pero por lo menos
Sí, escucho. Bueno, gracias. Bueno, yo no sé, capaz que me ubico un poquito acá para que vos me puedas ver. ¿Vos nos estás viendo bien, Griselda? ¿Qué pasó? Sí, sí, ahí, sí, los veo lejos, pero los veo. Sí, Ahí me ves un poquito más cerca, ¿no? Bueno, sí, sí. bueno, muchísimas gracias. Sumamente, bueno, movilizante, que es un poco lo que buscábamos, ¿no? Con esta temática que, como dijimos, es transversal y con la cual vos nos has abierto, ¿no? Dentro de lo que es la temática puntual del trabajo práctico, inquietudes sobre el ámbito doméstico, sobre el tipo de usuario con el que estamos trabajando, cuestiones puntuales, ¿no? Como lo que mencionás del agua, que en realidad refiere a, bueno, a que como desafío proyectual tiene que contener líquidos, pero que nosotros usamos el tema del agua porque anteriormente trabajamos en la recopilación de aguas pluviales, ¿no? En cómo, en esta problemática, ¿no? De cómo optimizar un recurso, pero que nos va a permitir ahora no solamente aplicar o tomar algunas ideas para este práctico, sino que la idea también es, ¿no? Sentar reflexiones, interpelarnos acerca de nuestra práctica y del aprendizaje que están haciendo las y los estudiantes, y vamos a dar lugar ahora, entonces, para que si quieren hacer alguna pregunta, o sea, porque nos sirva también todas estas ideas, no solamente para este trabajo práctico puntual, sino para lo que queda el año y lo que queda de la carrera, ¿no? Que es una temática que abre puntas, que aparte nos atraviesan en la vida cotidiana. Entonces, si Una alguien... cosita, quería decir una cosita de que algo porque me parecía interesante también lo de pensar esto de, creo que se menciona algo de la higiene, ¿no? En el trabajo de la higiene con el agua, ¿no? O bueno, la higiene. Y ¿se acuerdan que en la pandemia uno de los elementos fundamentales para prevenirse era el lavado de manos, ¿no? O el lavado, digamos, al principio también el lavado de lo que comprabas, consumías, pero bueno, en principio el lavado de manos. Bueno, nosotros, digamos, teníamos a pocos pasos aquí en un barrio unas situaciones donde hubo muchísimos contagios porque no había agua, digamos, ¿no? O sea, el lavarse las manos, esto era, ¿no? Un poco para pensar también muchas veces, o por ejemplo, no sé, pensando en higiene, cuando hablamos de higiene femenina y aparece toda la cuestión de la gestión menstrual, ¿no? Como hoy también es un tema, digamos, porque también es un tema de marcada desigualdad, el tema de cómo se administra la gestión, digamos, cómo se gestiona la menstruación, algo que para algunas es, bueno, una decisión de gustos, de si me pongo un tampón o una toallita, digamos, o una cuestión, digamos, digamos, creo que también es interesante poder justamente cruzar esta dimensión, ¿no? Del género, pero también de la clase y de las condiciones también de este capacitismo que solo piensa en cuerpos con todas sus capacidades y no piensa en cuerpos con alguna discapacidad, ¿no? Me parece que eso es importante y por supuesto que cuando todo se cruza, cuando sos mujer pobre y discapacitada, bueno, seguramente la pasas peor que si sos varón pobre y discapacitado, o que, ¿no? Digo, esto también es interesante para pensar. Exacto, para que, para que los chicos y las chicas estén un poco también eh, ya incorporando conceptos, ¿no? Que quizás todavía no los han escuchado. Un poco esto que vos comentás, Griselda, habla de las interseccionalidades, ¿no? En los estudios sociales. Es decir, cuando, bueno, la temática de género es una temática,
la temática de la discapacidad o la inclusión, la temática de las condiciones de habitabilidad, de las clases sociales, de los recursos culturales, económicos, ¿no? Pero no son compartimentos estancos o separados. O sea, si los estudiamos de esa manera, probablemente estemos omitiendo algunas de estas cuestiones que vos mencionás, ¿no? Porque cualquiera de estos temas se empieza a entrecruzar, ¿no? Una cuestión de género con una cuestión de discapacidad, con una cuestión de lo socioeconómico-cultural, etcétera, ¿no? Entonces también para ver un poco las complejidades en las que trabajamos, en las que también se da, digamos, las prácticas proyectuales y las prácticas de la vida diaria, pero que tienen esa complejidad que quizás en el taller, en lo académico, empieza a quedar como un recorte. Pero es importante, ¿no? Esto, como vos decís, ponerlo sobre la mesa. Entonces en eso quiero aprovechar, no sé si vos querés decir algo o le damos lugar a los chicos para que hagan algunas preguntas o comentarios, porque también está bueno escuchar un poco qué piensan y qué han escuchado. Sí. ¿Se me escucha? Ah, bien. Eh, yo tengo una duda al respecto. Hay una parte en la que pusiste una diapositiva. Hay una parte donde pusiste una diapositiva que decía que todos los productos tenían una identidad de género. Eh, yo lo pienso, digamos, como diseñador, vos lo que menos querés es que tenga un producto que te polarice al usuario, digamos, porque lo que estás haciendo ahí es basarlo en prácticamente haciendo algo, los cálculos redondos, la mitad de la población lo hace para hombres, de una mitad, lo hace para mujeres, la otra mitad. ¿Por qué eh, existe alguna forma de hacerlo? Porque vos el ejemplo que diste era el de los baños, que era baño de hombres, mujeres o personas que no tienen género. O sea, para generar esta neutralidad, ¿cómo se haría? O, o sea, yo pienso también en el tema, justo en ese momento, viendo, ponele un teléfono, un iPhone, ¿no? Me cuesta más encontrarle la idea de género, siento que es más neutral, eh, y eso, no sé, no entendí bien esa parte. Está bueno Sí, que sí. lo preguntes. Está bueno que lo preguntes porque en realidad desde el discurso del... ¿Se escucha? Sí. Sí, se escucha, se escucha. Desde el discurso con el que nos enseñan diseño, justamente acabas de reproducir, digamos, la narrativa dominante del diseño, digamos, que nos dice que un buen diseño es aquel diseño que es universal, que es neutral, ¿no? Bueno, lo que digo, y podemos ponernos o no de acuerdo, yo te cuento, digamos, esta perspectiva en la que yo trabajo y en la que trabajan tantos, piensa, que es y sostiene. Y es que en tanto el diseño es una práctica cultural, es una práctica social, tiene una incapacidad de configurarse como neutral. La idea de neutralidad de género, por ejemplo, que vos estás adjudicándole al iPhone, lo interesante en todo caso es preguntarse desde qué categorías vos configurás que algo es neutral y algo no. ¿Por qué estás asumiendo que determinado lenguaje morfológico es más neutral que otro? Bueno, eso está construido, está culturalmente construido. No es que hay una verdad absoluta que diga que algo es más neutral que otra cosa. Es neutral porque hay una narrativa que construye qué es la neutralidad. Vos te enseñaron qué es la neutralidad. Entonces, la neutralidad vos la asociás como diseñador educado en este país, pero en general en todas las escuelas del diseño que están basadas en el discurso del movimiento moderno, la asocias a un lenguaje que es el lenguaje del movimiento moderno, digamos, que tiene que ver con, por ejemplo, una cosa, te digo, la simplicidad de formas y la carencia de ornamento.
por ejemplo. Bueno, hay varios trabajos, pero hay un artículo particularmente súper interesante que justamente habla de cómo se configura en determinado momento esta división de aguas en la que, como dice Adolf Loos, el ornamento se vuelve delito, ¿sí? En donde se empieza a asociar la idea de lo bueno, de lo funcional, a aquello que tiene determinadas morfologías y determinado lenguaje. Entonces, la pregunta es, seguramente todos nos ponemos de acuerdo con que el primer sillón que yo mostré es el más neutral de todos. La pregunta que nosotros hacemos es no tratar de convencernos de que eso no es, de que el otro es más neutral, sino preguntarnos por qué todos nos respondemos eso, respondemos lo mismo. ¿Desde dónde sacamos? ¿Qué categorías usamos para decir que eso es más neutral que otra cosa? Entonces esa es la pregunta que hay que hacerse, es una pregunta anterior. Y cuando yo digo que todo lo diseñado, digamos que nada que está diseñado es neutral al género, es porque nada de lo que vos lees no tiene género, no tiene clase, no tiene, o sea, tus asociaciones, vos ves lo que sabés, solo podés ver lo que sabés, y lo que sabés lo sabés a través del lenguaje. Y el lenguaje te construye un mundo y una manera de mirar y construís sentido permanentemente cada vez que vos mirás. Entonces, cuando vos lees algo, lo lees a través de tus configuraciones de las configuraciones dominantes de la cultura a la que perteneces. Y aunque yo lo dije antes, lo vuelvo a decir, aunque no hagas la operación de decir, pero esto, ¿qué género tiene? O directamente no te digamos, no es, no sé, como que te diga, no sé, algo súper asociado a la feminidad, no sé, ahora no se me ocurre, pero digo, aunque no sea eso, aunque sea esto que vos dijiste, un iPhone, vos lo estás asociando, digamos, le estás dando sentidos generizados, solo que no lo estás viendo como primera cosa. ¿Por qué? Porque lo primero que te aparece es la narrativa dominante de la neutralidad. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es como cuando, digamos, hay un momento en el que se te vuelve, es tan, digamos, de construcción, que hay un momento en que a veces te pasa, como vieron cuando pensás en la muerte, bueno, un poco necrológico lo mío, pero digo, pero cuando pensás en, de verdad que en algún momento, bueno, yo que no pienso que después voy a ir a ningún cielo ni nada, pero digo, pienso que de verdad en algún momento se va a acabar todo, y hay un momento en la cabeza en que no lo podés ni o sea, no podés, hay un punto negro en el que no podés ni pensar, porque no lo podés bueno, el ejercicio que yo estoy trayendo, digamos, que trae la epistemología feminista o los estudios de género al campo proyectual es un ejercicio de repensar los discursos dominantes. Y eso que vos dijiste de una manera tan natural como obvio, bueno, decirte pip, o sea, que suene un timbre y decirte, y no es tan obvio. Eso que vos estás dando por sentado y que además asumiste que yo entendía de lo que estabas hablando. ¿Y por qué asumiste que yo entendía lo que estabas hablando? Y todos entendiendo de lo que están hablando. Y hasta todos seguro están de acuerdo con vos en que el iPhone, por ejemplo, es neutral. Sin embargo, yo te podría decir, el iPhone vos lo lees neutral y también lo lees, digamos, porque le pones valores que están asociados a determinado género. Podríamos, digamos, desarrollar esto, pero no sé si se entiende lo que te estoy tratando de responder. Hola. Ahora me agarran los nervios. Mi pregunta era... Yo tenía una pregunta, en un momento mostraste una diapositiva con algo respecto a las personas transgénero. Uh-huh. De que nos sentíamos incómodos. Uh-huh. Mi pregunta, bueno, también con esto que preguntó el compañero, ¿qué ejercicio podemos hacer para cuestionarnos, digamos? No sé si se entiende. Bueno,
un buen ejercicio es tener este tipo de conversaciones, este tipo de intercambios, digamos. Un buen ejercicio es justamente preguntarnos cuáles son todos los dispositivos mentales que tenemos y que ponemos en acción a la hora de proyectar y a la hora de diseñar. Diseñamos siempre a través de categorías, y las categorías son el orden cultural, digamos, están basadas en un orden cultural dominante, y una cultura se define por los modos en que se categoriza. ¿Sí? ¿Cómo categorizamos? Yo mostraba cómo categorizamos a la humanidad, a los sujetos, cómo se categorizan en varones y mujeres. Cómo, por ejemplo, el artículo, la investigación que yo mostré al principio de la mixer y la perforadora, es un artículo que en realidad yo podría criticarlo en el sentido de que es bastante binario, digamos, porque lo que podrían haber hecho también es pensar alguna configuración queer, digamos, ¿no? Y no solamente las configuraciones femeninas y masculinas. Pero de todas maneras, lo interesante es pensar, es reflexionar acerca de cómo hay un mundo que está diseñado asumiendo, digamos, lo que se denomina la presunción de cis heteronormatividad. Hay una presunción de cis heteronormatividad. Se parte de ahí, con lo cual todo lo otro es un desvío, como cuando, digamos, la metáfora que Sara Ahmed también la usa mucho, de esta idea de sentate derecho, ¿no? O sea, de no te desvíes, ¿no? Del camino, ¿no? De no te desvíes, porque eso, todo lo otro es un desvío de lo que se debería hacer. Entonces la pregunta, en todo caso, en vez de marcar el desvío, es preguntarse desde qué categorías diseñamos ese camino del deber ser, digamos, diseñamos un mundo, ¿sí? ¿Vieron Otto Leicher que dice un mundo como proyecto? ¿Lo leyeron? ¿Lo han escuchado, chicos? Sí, sí. Bueno, ¿qué mundo diseñamos? O sea, ¿qué mundo está diseñado? ¿Qué mundo tenemos que diseñar? Esas son las preguntas que hay que hacerse. Vos preguntabas un ejercicio. Bueno, un ejercicio es ese, digamos, es mirar alrededor y darte cuenta que hay un mundo que está diseñado para sujetos considerados presumiblemente capaces en toda su corporalidad, en su intelectualidad, heterosexuales, con condiciones materiales, condiciones intelectuales, es decir, es un mundo diseñado por privilegiados para privilegiados. Entonces, y cuando se diseña para los no privilegiados, se diseña también desde el privilegio. Entonces, un ejercicio también es asumir algo que es muy difícil, sobre todo cuando las carreras de diseño son hijas de las carreras de arquitectura, que a su vez son hijas de la carrera de ingeniería, es asumir que esos cálculos o esas ideas o esos proyectos que hacemos nosotros desde nuestro lugar de privilegio no tienen sentido sino en el uso. Y entonces toda esta idea de hace unos años del diseño participativo, del diseño, digamos, pensando en quiénes van a usarlo, pero no solamente como una tarea previa para después diseñar algo que esté bien y que si lo usan mal es un problema de los que lo usan mal, sino entendiendo que eso que está diseñado está abierto a las múltiples usos y lecturas, a los múltiples desvíos. Entonces, es correrse de ese lugar de privilegio. Cuando hablamos de discutir los lugares de poder, es también discutir los lugares de poder en el que nosotros nos situamos, como profesores con los estudiantes, como profesores con nuestros ayudantes, como profesionales con los clientes, como profesionales, digamos. Entonces, yo lo que diría es que lo que hay que hacer es queerizar o desviar, ¿sí?, el modo en que pensamos la enseñanza y la práctica del diseño. Es en vez de ir a mirar los objetos queer, o sea, en vez de pensarlo a lo queer como un sustantivo, hay que pensarlo como un verbo. O sea, lo que hay que hacer es desviar el modo en que pensamos, porque es un modo en el que se pensó un mundo
que era un mundo de la primera posguerra en Europa. Ese es el modo en el que se pensó el diseño, y seguimos enseñando de ese modo el diseño. Entonces, lo que hay que pensar es en nuevos modos de diseñar, y hay muchas personas que están pensando en nuevos modos de diseñar. No es que estoy diciendo que yo vengo acá a decir cómo hay que, porque seguramente quizás ustedes estén pensando en nuevos modos de diseñar, pero hay todavía una preocupante reproducción de sentidos dominantes de un modo de pensar el diseño de hace mucho tiempo en un lugar que nada tiene que ver con el contexto en el que estamos hoy y con las urgencias que tiene hoy nuestra sociedad y nuestro mundo. No te contesté seguro, pero bueno, por ahí dije algo que te hizo pensar y también por ahí está bien. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, no, respondiste. Estuvo bien, gracias. Bueno, bien. Hola, ay. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bueno, primero me presento, mi nombre es Luz. Me parece importante presentarse, porque bueno, justamente creo que hay algo que queda como un poco resonando, y no es una pregunta, sino que estoy un poco reflexionando, me abro un poco a eso, porque me parece que es lo que nos está faltando, que es lo que estás diciendo, y por ahí no sé si quedó en claro, y me parece importante como destacar lo que nos estamos preguntando, ¿no? Digo, y lo que vos estás haciendo es hacernos que nos preguntemos, y lo que vos nos estás diciendo es, no tenemos las respuestas. Y me parece muy importante como poner eso en claro, porque como diseñadores siempre tenemos un deadline, y siempre tenemos que responder, y siempre tenemos que presentar, y se repite en la facultad, y se repite afuera en la profesión. Entonces me parece que está bueno decir, che, nos estamos recién preguntando. O sea, estas son preguntas que los feminismos se vinieron haciendo, pero los feminismos en ese momento era una porción de la historia que estaba como sesgada en cierta manera. Ahora nos estamos empezando como a mover. Ahora empezamos a pensarlo no solo desde los feminismos, sino también como, bueno, che, los feminismos somos todos, ¿no? Entonces, y se empiezan a traer estas preguntas al ámbito universitario, y empiezan a hacerse estas preguntas compañeros, ¿no? Que por ahí quizás no se autoperciben feministas. Entonces, en estas preguntas, esto es, claro, ¿cómo lo aplicamos? ¿Cómo aplicamos todo esto que vos nos estás contando y todas estas preguntas que tenemos? ¿Cómo las llevamos a la morfología? ¿Cómo lo llevamos a la funcionalidad? Y me parece como interesante decir, ok, primero por un lado eso, y por otro lado, no somos diseñadores autónomos, no somos individuales. Nos enseñaron en esto lo moderno de que empezamos todos como a recluirlos en los suburbios, por un lado, y en otro lado en lo individual. Y en realidad también el hecho de pensar el género es que hasta la maternidad es colectiva. No estoy diciendo con muchas palabras juntas, pero digo, volver a pensar en lo colectivo, y que cómo se aplica y llegar a esa respuesta, por ahí lo llegaríamos en función de preguntarnos entre todos juntos cómo lo aplicamos, porque por ahí no tenemos la respuesta y solos no lo vamos a encontrar. Me parece que para decir, bueno, ¿cómo lo hago morfológicamente que puede responder a una gran capacidad, a una gran mayoría de capacidades, o que también responda a discapacidad? No lo vas a responder solo. O sea, lo vamos a empezar a responder de a poquito, con el tiempo, y entre todos, me parece, nada más. Bueno, gracias, Luz. Dos cosas me surgen de tu comentario, o tres. Una, que es cierto que una de las maneras de desviar el modo dominante de pensar el diseño es dejar de pensar al diseño como un solucionismo. O sea, la idea de que nosotros venimos a solucionarle los problemas al mundo en términos muy autónomos, a mí me da como gracia, sinceramente, porque ustedes piensen, si los diseñadores solo se tratara de diseñar bien para resolver los problemas del mundo, y la verdad es que ya creo que lo deberíamos haber resuelto, ¿no? Digo, porque diseñadores hay así un montón y mucho mejores que los de esta generación ha habido, digo, o sea, entonces la idea de pensar el diseño en términos de solucionismo, y como vos decías, digamos, de manera autónoma, me abre a pensar en, digamos, en algo que no mencioné, pero que es fundamental para los estudios de género y para los feminismos, que es la interdisciplina, digamos. Y es pensar que, digamos,
el diseño no cambió ni va a cambiar los problemas estructurales del mundo, sino está asociado y pensado con otras disciplinas. Y muchas veces no solamente diseñamos solos sin las personas sin escuchar las voces de las personas para las que estamos diseñando, sino que además diseñamos solos en el sentido de que diseñamos endogámicamente solamente con diseñadores. Y no articulamos de manera eficiente con otros sujetos que piensan desde otras perspectivas. Entonces, otro modo de empezar a pensar estas cuestiones es también generar equipos y generar ámbitos donde sea permeable cruzar digamos, el campo de lo proyectual con el campo de las ciencias sociales, con el campo, digamos, de las ciencias exactas, es decir, desde múltiples perspectivas. Nosotros tenemos un modo de, digamos, los planes de estudio y cómo están diseñadas las facultades, inclusive a veces hasta físicamente, de manera muy compartimentada, ¿no? Entonces eso es algo que, bueno, que también tenemos que empezar a pensar, porque una de las cosas fundamentales también es esta idea de que nos creemos que como nadie entiende lo que realmente haces, no que nadie entiende, digo, cuando decís que haces ciencia, la gente cuando se lo contás a tu tía, a tu abuela, digo, es como, sería tanto más fácil decir que sos médico, ¿no? O sea, como que no terminan de entender bien qué cazzo es lo que haces. Ahora, el ejercicio de explicar lo que haces, entonces genera como cierta superioridad eso también, como decir, bueno, es que en realidad qué lindo que es hablar con los que nos entendemos. Entonces todos nos entendemos entre nosotros, pero los que somos nosotros, y somos esto. Entonces, hacer el ejercicio de empezar a explicar, digo, en términos metafóricos, ¿no? O sea, ¿qué es el diseño? ¿Para qué sirve el diseño? ¿Qué es lo que hacemos? Solo se hace con otros, pero con otros de otras disciplinas que piensan el mundo desde otros lugares. Me parece que ahí hay un nivel de egocentrismo por muchos problemas, digamos, de la configuración de las disciplinas y del campo proyectual, que me parece que, bueno, que hay que pensarlo, y uno de esos temas es la idea de pensar el diseño como solucionismo y no como una, digamos, una metodología que ayude a reflexionar y a pensar los problemas. Porque nosotros, si hay algo que aprendemos cuando aprendemos a diseñar, es aprendemos también una metodología de cómo abordar determinadas problemáticas. No necesariamente es sacar soluciones. Entonces eso me parece que es interesante también que lo reflexionemos, porque no es menor. Después otra cuestión que a veces suele suceder, que cuando termino de hablar de estas cuestiones, pareciera que lo que yo estoy invitando es a que puedan diseñar algo que le funcione a todos. A la mujer pobre, discapacitada, que es negra, pero que también es blanca, que es rica, pero que también es pobre, digo, a todos. Esa idea es volver a una idea absolutamente falaz o naif o ingenua de la idea del diseño universal. El diseño universal no existe la universalidad. La universalidad, la narrativa de la universalidad es la narrativa dominante, es la narrativa de los dominantes que definen qué es universal, qué es un todos, qué somos todos, quiénes somos todos. Entonces, yo no creo en eso, creo en el diseño situacionista, creo en el diseño situado, en el diseño pensado para determinadas personas. No tienen, digamos, que ser un diseño universal, y por ser un diseño determinado y para determinadas personas, seguramente responda a determinadas cosas y no responda a otras. Pero en todo caso lo que hay que tener justamente es claro que lo que diseñamos, ¿para quién lo diseñamos? Porque el problema, que además es hasta ético, es que nos creemos que diseñamos para todos, y diseñamos solo para los privilegiados. ¿Se entiende? Ese es el problema ético, para mí fundamental. La narrativa del diseño universal que diseña para todos, diseña solo para nosotros mismos, o sea, como una cosa endogámica de morderse la cola, que ya a esta altura de la humanidad y de los problemas que tiene la humanidad hasta es patético.
que pasemos por la universidad para esto. Bueno, ya me agarra, me empiezo a enojar, así que voy a bajar un cambio. Voy a tomar un trago de mi té. Así me calmo. Y, perdón, y voy a decir lo último, que es la idea de lo que Luz trajo de la idea de lo colectivo. La idea de lo colectivo y la idea digamos, esta idea muy de los feminismos de nadie se salva sola, ¿sí? Me parece que es interesante pensarla en los términos en los que hablé antes, digamos, en los términos de pensar, en discutir las relaciones de poder y de dominación y de cómo se jerarquiza, ¿sí? Porque relaciones de poder hay siempre y en todos lados, también al interior de los feminismos. También hay dominación y hay jerarquización y hay relaciones de poder. Entonces, tampoco construir, digamos, una cosa romantizada de las relaciones sociales. Las relaciones sociales son tensión, son conflicto, son relaciones de poder y de dominación y de resistencia siempre. Entonces, justamente me parece que lo interesante es asumir ese conflicto y ver cómo se tramita ese conflicto y no creer que vamos a poder constituirnos en una, ¿no? En una ronda de amor y paz, porque bueno, no, así no funciona. Bueno, eso, sí. ¿Qué tal? Soy Javier, estoy como profesor. Bueno, te quería agradecer porque realmente no somos somos otra persona a partir de ese momento. La reflexión que hacemos ahora me parece que rasca, me parece ciertas cosas y vamos descubriendo el modo de decir, el modo de pensar, el modo de actuar en cada momento, y está bueno eso, en el sentido de equivocarnos para asumir o para darse cuenta, me parece, de esta situación, ¿no? Hablabas vos de lo corporal. Yo fui papá en la pandemia, y no por ser papá en la pandemia, me parece que estuve todo el tiempo, y estamos 50 y 50 los dos con el bebé, pero hay una cuestión ahí que del cuerpo me parece que hay que sentirlo, ¿no? Esta cuestión que decías vos de la menstruación, no nos enseñaron a nosotros cómo es el asunto, ¿no? Es decir, estar en esa situación, en esos meses, sentir eso, me parece que es importante para llevar a cabo, ¿no es cierto?, como diseñador, y dar respuesta a esas, a esos conflictos quizás, ¿no? Se me venía la palabra de somos analfabetización generizada, le puse, ¿no es cierto? En el sentido que ya tenemos otra forma de mirar y de aprender. Yo tengo 48 años, así que estoy en ese proceso. Me falta, pero lo estoy haciendo todos los días, estoy reflexionando todos los días en ese sentido. Y también cambiar le puse la alineación binaria, ¿no es cierto? ¿Por qué no poner otros asientos, otras sillas en ese contexto, ¿no? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, romper esos esquemas duros y rígidos que siguen estando, me parece que va a llevar al diseñador, y quizás también una cuestión política, porque si nosotros diseñamos y no tenemos este empuje quizás social en el cual las empresas siguen pensando lo mismo, no vamos a poder lograr nada, ¿no? Entonces, como que es una cuestión solidaria entre todos, salimos de acá y seguimos educando por nuestro lado para visibilizar esto, ¿no? Esta cuestión. Así que me parece quería agradecer, porque me gustaría tener más charlas de esto, todos los días quizás. Así que bueno, muchas gracias por eso. No, bueno, gracias por el comentario. Me parece que dijiste algunas cosas que están buenas. Pensar esto de rascar, ¿no? De que me gustó el término, el verbo, porque es eso, ¿no? O sea, cuando uno, digamos,
creo que tiene la obligación, cuando uno es un sujeto privilegiado, como todos ustedes que están sentados ahí en ese lugar, que es un lugar muy preciado y muy deseado y digamos, por muchísima gente, y ustedes están sentados ahí honrando, digamos, ese lugar en una universidad nacional. Creo que tenemos como sujetos privilegiados la obligación de sentirnos incomodados permanentemente, o sea, de no acomodarnos en esa silla, que esa silla nos incomode permanentemente, que esto de rascarse o de no, como de ir buscando situaciones de, digamos, de incomodidad, porque yo también podría ahora sentirme súper cómoda en este lugar de especialista del género y el diseño, y creerme que soy, ¿no? Y por eso todo el tiempo trato de hacerme, de recordarme esa pregunta que me hicieron, porque ahora esos mismos que me hacían esa pregunta, que era una pregunta en realidad diciendo, lo que vos estás proponiendo no vale ni 2 pesos y no tiene ningún tipo de valor en esta facultad, con lo cual vos tampoco valés, con lo cual, ¿no? Como toda esa cadena, son los mismos que me invitan a dar charlas hoy. Entonces es interesante poder hacerse esas preguntas, pero no para decir, no sé qué, sino para decir, las cosas cambian, los sujetos van cambiando, las relaciones de poder cambian, ¿sí? Y entonces uno tiene que estar, me parece, como muy atento a que ese lugar que uno ocupa en determinado momento y que cree que es privilegiado, de creerse que sabe algo y por eso lo invitan, puede cambiar rápidamente. Y para que no cambie y uno sentir que lo que dice o lo que hace tiene valor, tiene que estar todo el tiempo cuestionándose y preguntándose, y no acomodarse, no dormirse en las tumbas de la gloria, como decía, ¿no? Me parece. Y después, cuando hablabas de esto de, bueno, déjame, te tengo que hacer un chiste, pero seguramente si la madre de esa criatura te escucha, cuando dijiste el 50 y 50, un poquito se va a reír, porque ese porcentaje me parece que está un poquito así como dibujado, digamos, ¿no? Ponele, pero no importa, es un chiste. 50 y 50 seguro no. Pero vos dijiste algo que tenía que ver con esto, ¿no? Lo de la menstruación, lo de esto, lo otro, la idea de cómo al interior de la domesticidad hay algunas cuestiones que han sido enseñadas para que sean ocultas, aún dentro en la intimidad de la intimidad. Y la intimidad ha sido, digamos, y todo lo que tiene que ver con el ocultar algunas cosas para las mujeres, ha sido una enseñanza de construcción, un signo de construcción de feminidad. O sea, un sujeto femenino es aquel que cruza las piernas, digamos, pero que también sabe ocultar el deseo, sabe ocultar las pulsiones de la naturaleza, y sabe ocultar, por ejemplo, las bombachas manchadas de sangre por la menstruación. Entonces, eso que aún sucede, ¿sí? Que no es ni más ni menos que sangre, ¿sí? La sangre que todos cargamos en que tenemos dentro de nuestro cuerpo, sigue siendo, digamos, la ropa manchada con sangre sigue siendo un estigma para las mujeres, para las adolescentes. Si alguna mujer aparece con el pantalón manchado, es lo peor que te puede pasar. ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Las chicas me van a entender. Cuando tenés, no sé, 13 años, menstruar y que de repente te levantes y tengas el pantalón manchado, por ejemplo, o sea, y te lo vean todos tus compañeros, ¿no? Digo, ¿y eso? ¿De dónde sale eso? O sea, si es lo que hacemos todas las mujeres desde que somos mujeres, durante toda la humanidad, y lo vamos a seguir haciendo, y es lo más natural del mundo, y ocurre todos los meses, o sea, ¿no? Entonces, a mí me parece que es interesante pensar esto de la domesticidad en relación con las relaciones de poder y la intimidad y la privacidad de la privacidad y la idea de la intimidad, porque domesticidad e intimidad no son lo mismo. Ámbito privado e intimidad no son lo mismo. Muchas mujeres sienten
que tienen intimidad en el medio de un bar lleno de gente, cuando están solas y nadie les rompe ni los ovarios pidiéndoles nada, y no en el interior de su casa, en un espacio privado, en un espacio lleno de gente y en un espacio público, sienten más intimidad, ¿no? Reflexionémoslo en el sentido de tampoco homogeneizar este espacio. El espacio de la domesticidad no necesariamente es un espacio privado, no necesariamente es un espacio de intimidad, y la pelea por la intimidad y la pelea por la privacidad al interior del espacio del hogar es una lucha de poder al interior de las familias y de las relaciones familiares. Sino también, digo, el adolescente cerrando la puerta en la cara, ¿no? En el cuarto, en búsqueda de la intimidad, ¿no? En búsqueda del cuarto propio, diría Virginia Woolf. Bueno, esto es todo un temón, al interior sin salir de la puerta de tu casa, y ni que hablar con la pandemia, ¿no? O sea, todos esos seres a los que elegiste vivir, con los que elegiste vivir y a los que amás, no podías ni escuchar la voz. Yo, por ejemplo, volví a escucharle la voz a mis hijos un día más en una clase y los asesinaba. O sea, ya era como, o sea, no, escuchaba hablar a mis hijos una vez más y los asesinaba, y se supone que son los seres que más amo en el planeta, digamos, ¿no? Bueno, entonces es interesante también para pensar esto, ¿no? De la intimidad, la privacidad, qué implica la domesticidad también. Bueno, Griselda, nuevamente gracias. Nos quedamos con un montón, no sé cómo ponerme para no dejarte tan sola y que nos veas tan chiquitos, pero bueno, No, te veo, nos quedamos con todas estas inquietudes, con un montón de tarea. Bueno, vamos seguramente a retomar algunas de estas cuestiones en los talleres y sobre todo durante lo que va quedando del curso. Así que bueno, nuevamente gracias. Nosotras por cualquier cosa y por algunas cuestiones administrativas quedamos en contacto por mail. Y les bueno, paso la bibliografía que mencioné para si a alguien le interesa seguir indagando. Sumamente interesante, y lo vamos a compartir en el aula virtual y también para nosotros los profes, que nos viene bien todo el material. Así que bueno, saludamos, que quizás sea más efectivo que... Gracias.